Buenas, a nosotros nos corresponde lo que es el patrón de diseño Builder. En este caso, estaremos presentando lo que es Pablo y mi persona Anthony. Siguiente. Ok, aquí primero se nos presenta la primera incógnita que es ¿qué es el patrón de diseño Builder, verdad? Este prácticamente es un patrón de diseño creacional que facilita la construcción de objetos complejos en cuanto se refiere a lo que son los parámetros. Bueno. En palabras cristianas, esto nos hace referencia, por ejemplo, en un inicio, cuando nosotros estábamos en los primeros cursos, ya sea intro, progra, cuando teníamos un objeto grotesco, ¿verdad? Grande, complejo, y tenía muchos atributos, nosotros lo veíamos súper normal, ¿verdad? Nosotros solo creamos el objeto, ¿verdad? Y ya le pasamos el chorro de parámetros. El patrón builder lo que viene a dar un énfasis es en esto, ¿verdad? En cómo manejarlo, por así decirlo, correctamente. Bueno, y después se nos presenta la siguiente incógnita que viene siendo el cómo. Esto es usando una clase que dispone de métodos que permiten configurar las partes del objeto de manera independiente. Bueno, esto hace referencia, ¿qué es esto? Eso hace referencia al hecho de que eh, cuando estamos usando este patrón de diseño vamos a segmentar como las partes de, bueno, el objeto en partes prácticamente. Pase. Siguiente. Ok. Siguiendo con la idea del porqué de este patrón, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que en este escenario de nosotros decimos hacerlo con respecto a una computadora. Si ustedes ven ahí, una computadora llega a tener muchos atributos como tal, lo que viene siendo tarjeta madre, gráfica, RAM, entre otros, ¿verdad? Si se manejara de forma normal, como se hace en un principio, cuando uno está empezando, nosotros hacemos el objeto y pasamos el chorro de parámetros. El builder aquí prácticamente lo que viene a hacer es segmentar, como mencioné anteriormente, y crear un tipo bueno, va a construir de forma independiente a la hora de referirse a los atributos. Pase. Ok, bueno, su objetivo en síntesis es separar la construcción de un objeto complejo de su representación de forma tal que con el mismo proceso se pueda crear diferentes representaciones y que además sea legible. Ok, esto nos hace referencia al hecho de que se busca que no tenga tampoco que tirarse varios constructores haciendo referencia a diferentes tipos de objeto, por así decirlo. Lo que viene a ser el builder es como con respecto a la estructura que se está realizando, es poder representar una forma independiente de este objeto, pero sin hacer de manera reiterativa tantos constructores o pasando muchos parámetros. Ok, luego se nos presenta lo que viene siendo las ventajas de usar el patrón. En un inicio se nos menciona que es claro y legible, ya que aquí prácticamente hace referencia a que cada atributo más o menos va a estar, bueno, en realidad va a estar siendo interpretado de forma independiente, ¿verdad? Y en realidad, si todo está segmentado, ya es más fácil de leer y entender. Por ende, se coloca esto, ¿verdad? Después está el hecho de que es flexible. Como mencioné anteriormente, se está manejando de un tipo segmentado, entonces el hecho de que usted pueda agarrar partes del código, bueno, pueda agregar o modificar partes del código de forma independiente, hace que su código en general, como tal, sea más versátil, más flexible, pues. Y luego tenemos lo que son las validaciones centralizadas. Bueno, este prácticamente hace referencia que si nosotros estamos construyendo, digamos, cierta lógica en un objeto, ¿verdad? En una clase, en realidad nosotros podemos limitar para
para validar ciertos, no sé, atributos o cierta lógica que se quiera llevar. Digamos, la idea final es como tener unas plantillas, bueno, no plantillas exactamente, sino ya el código más, bueno, al estar centralizado se puede validar prácticamente. Ay, perdón por la redundancia. Y por último sería el mantenimiento sencillo. Bueno, como lo he mencionado anteriormente, otra vez, eh, es un código que se está manejando como por, por métodos, se está construyendo por partes, entonces está de forma segmentada, por ende se determina que es más fácil de mantener. No, si usted quiere agregar un- una nueva característica a su objeto, prácticamente va a ir aparte de lo que usted ya tiene hecho. Entonces no debería haber problema como tal. Bien, Siguiente. ahora yo, bueno, voy a mostrar el diagrama de uso de cómo construimos, de cómo utilizamos el patrón en nuestro caso. Para utilizar este patrón hay varias maneras, pero nosotros, al usar Java y al ejemplo como se va a mostrar en Java, vamos a utilizar una inner class, que es básicamente una clase interna, sería su traducción, que es una clase estática que está dentro de la clase del objeto al que queremos aplicar el patrón builder. Entonces, en este caso, este es el diagrama general que ocurre en cualquier situación que se use este patrón, que básicamente corresponde a una clase producto que va a tener todos los atributos que ésta requiera y va a tener un dentro la clase builder, que este simbolito está, este círculo con la cruceta, significa eso, que es una clase interna. Y el builder como tal va a tener cada atributo, me va a retornar un objeto de él mismo, pero yo puedo acceder a cada atributo a la hora de construir mi objeto producto. En código se va a ver más legible de lo que está sonando aquí en el UML, porque si es como muy cíclico. Pero la idea es eso, es agarrar cada atributo y separarlo lo más que se pueda para que no esté todo anclado en un mismo constructor. Es básicamente eso. Entonces aquí mejor representado. Vamos a utilizar como ejemplo un constructor para una computadora, como si fuera un tipo Extreme Tech. Y es básicamente nuestro objeto producto es un desktop computer, que es de una computadora de escritorio, que tiene todos estos parámetros. Y la clase desktop computer builder es una clase que va a estar dentro de la clase desktop computer, que es como tal quien va a aplicar el patrón. Y vea que todos los atributos me devuelven un desktop computer builder, es decir, me devuelven un builder. Y al final tiene un build que es como tal quien construye el objeto. Y estas cuatro clases de aquí son simplemente atributos pues de tipo objeto, pues para que la clase desktop computer se vea pues más complejilla. Entonces vamos a ir al código. Bien, entonces aquí estamos en nuestra clase, digamos, producto, que en nuestro caso nuestro producto es una computadora de escritorio, puede ser cualquier cosa, un producto puede ser una persona, una lúdica evaluación, un carro, una casa, bueno, lo que sea. Entonces, como pueden ver, es una clase pues con atributos normales, pero su particularidad recae en que dentro, porque si lo señalamos con la llavecita, dentro tenemos una clase como tal. ¿Ves? Tenemos una clase estática eh, llamada del mismo nombre, pero con el agregado del builder. Si lo notan, este constructor, el de la clase desktop computer, es privado, es decir, no lo podemos instanciar. Nosotros no podemos instanciar directamente un objeto desktop computer. Al utilizar este patrón, la idea es instanciar su objeto tipo builder. Y ahora bien, dentro de la clase estática interna va a tener exactamente los mismos atributos, exactamente los mismos, y por cada atributo
vamos a tener un objeto que nos va a retornar, perdón, vamos a tener un método que nos va a retornar un objeto de tipo builder. Ven que en todos lo que retornamos para cada atributo, lo que retornamos es un this, que es que retorne este mismo objeto, este objeto, pero recuerden que este this es el this de la clase builder. Entonces esto es básicamente los setters para setear específicamente las partes que nosotros queremos. Y vean, todo es lo mismo, todos devuelven lo mismo, pero setea los distintos atributos que nosotros requeramos. Y al final, lo que tiene, quien hace, por decirlo así, la magia del patrón y quien construye el objeto e instancia como tal nuestro producto, nuevamente con producto me refiero a la computadora, es nuestro método build. Y como me había mencionado entre las ventajas que dijo Anthony, eh, aquí adentro se podría llegar a validar ciertos parámetros. Aquí de manera muy sencilla y goofy, bueno, se valida que mínimo, aunque sea mínimo, la tarjeta madre no llegue nula. Y también se valida que si, por ejemplo, en la vida real, si un procesador es distinto su socket de la tarjeta madre, pues no va a servir. Entonces, no tiene sentido construir una computadora que tenga tarjeta madre Intel, pero que el procesador, su marca sea AMD. No va a servir eso. Y finalmente este with lo que retorna ya como tal es nuestro objeto requerido, que es con el que queremos interactuar. Estas clases que están aquí son simplemente pues clases sencillas que simplemente tienen más atributos contenidos de, o sea, son objetos normales de toda la vida. Y ahora, ¿cómo utilizar esto? Bueno, de manera muy sencilla, para construir un objeto, nosotros utilizamos esta, esta sintaxis. Primero, queremos construir una computadora. Bueno, hacemos un desktop computer, la clase, el nombre que va a tener esta instancia. Hacemos un new desktop computer, pero como pueden ver, yo lo que hago es presionar el punto, presiono el punto y llamo al método desktop computer builder, que es este constructor vacío, que es un constructor vacío de la clase interna, ¿ok? Entonces, aquí me genera ese constructor vacío y yo vuelvo a presionar un punto y vean que aquí yo tengo acceso a los atributos con quien yo quiera trabajar para poder ponerle pues los atributos que yo quiera. Entonces vean que aquí, por ejemplo, si yo no quiero, si es una computadora que yo sé que no va a tener refrigeración, perdón, que yo sé que no va a tener antena wifi ni de Bluetooth, yo perfectamente puedo quitar este atributo y el objeto se va a seguir creando. Como ven, no tengo problemas ni el líder no se está quejando, no tengo problemas, no tengo que preocuparme si eso va nulo o no, o si tiene que ir o no. Los módulos, si por alguna razón tampoco voy a ponerle un disco a esa computadora, no sé, el usuario me dijo que ya tiene un disco ahí y ya está, pues lo puedo quitar. También hay gente que compra computadoras sin tarjetas gráficas, yo puedo quitarla también y me va a dejar. La única que no dejaría es si yo quito el motherboard, ¿no? Que por la validación se quejaría si no lo dejamos. Entonces, bueno, vamos a construir. Y todo esto al final de setear los parámetros que nosotros querramos, pues lo anclamos a un build. Que es este build, es nuevamente el método final dentro de la clase interna que nos crea como tal el objeto. ¿Ves? Que esto lo que me retorna es un new desktop. Y aquí en el main, nosotros lo que ocupamos es un new desktop computer. Pero como tal, quien nos lo genera es este método, el desktop computer builder, ya que estoy haciendo, ya que estoy mencionando a la clase interna. Ven que si yo intento hacer un desktop computer, no sé, dex pc igual new desktop computer, ven, el ID me marca error porque no hay un constructor. Yo no puedo instanciar directamente a la clase, tengo que instanciar a su builder. Tengo que hacer aquí el punto y desktop computer builder. Y ya aquí
tengo que empezar a poner parámetros. Si solo quiero, no sé, uno, hacemos aquí, hacemos un objeto sencillo en New Rank Model y me pide que 4 y el tipo que va a ser DDR5. Yo al final lo tengo que encajetar a un build y ya, y ya ahí me dejaría. Y la idea es que a nivel sintáctico esto se ve mucho más decentemente, separando por espacios cada atributo. Entonces, si yo quiero agregar otro, bueno, hago un punto. Ah, bueno, el case. Lo llamé type case porque case es como, no sé, una palabra reservada de Java. No me dejaba. Entonces, type case y ya pongo yo aquí que sea un micro ATX, Red Dragon, RGB, no sé, por poner algo, ¿no? Entonces, bueno, y ya como tal, de aquí vamos a imprimir el desktop computer este, para que vean cómo luce. Y esto simplemente modificando el método toString de toda la vida. Uy, esto creo que reventó por esto. Ok, ¿por qué reventó aquí? Aquí vamos de nuevo. Ah, creo que era que me pedía sí o sí un objeto. Ahí está. Era por el objeto que no le puse una tarjeta madre. Y bien, aquí está, nueva computadora. Y tarjeta gráfica, estos atributos. Entonces ven, si yo llego y, por ejemplo, quito la Wi-Fi Bluetooth y vuelvo a ejecutar para generar una computadora, pues el tema de la antena simplemente me va a salir ahí, que no hay nada. Y ya está. No hay problemas con nulos y eso es básicamente la esencia y la gracia de hacer un pattern builder. Y esta es la manera como más sencilla y práctica que se puede hacer en Java, sin tanto, sin requerir cosas como interfaces o utilizar un director, que eso es otra cuestión ya más, ya a fondo del patrón builder, pero a nivel práctico y general, esta es como la manera que se suele usar en Java. De hecho, hay una librería que se llama Lombok que hace todo esto súper sencillo. Ustedes solo tienen que poner una etiqueta Lombok Builder al objeto que ustedes quieran que haga ese patrón y ya estaría. Y a grandes rasgos eso sería el patrón. Muchas gracias por ver.